Hola, bienvenidos a esta nueva charla de Reactiva Tech, iniciativa de Morberde Media y de ACME. Tenemos a nuestros colaboradores habituales, a Kiko y Albert, y hoy tenemos como invitada especial a Mamen Pérez, que es delegada sindical en una multinacional y experta en negociación. Hola, Mamen, ¿qué tal estás? El micro. Fenomenal. Ahora con voz mejor. Sí, habla con voz mejor. Vale, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Albert y Kiko que te conocerán más, pero yo pues pienso que es una oportunidad súper única de tener una persona que es experta en sindicalismo y en negociación, así que casi todas las preguntas de hoy estarán dirigidas a ti. Y como son bastantes, voy a empezar, si no te importa, disparando. Vale, ¿es posible el teletrabajo actualmente en las empresas? La realidad lo está demostrando. La mayoría de empresas que han podido teletrabajar lo están haciendo. En el sector como el mío, vamos, es algo ya innato y natural. Y yo trabajo en una multinacional que es una consultora informática. Entonces, pero bueno, en el ámbito de administración pública, incluso de la industria, de empresa privada, la gran mayoría de trabajos se pueden hacer teletrabajando. Técnicamente, y por el concepto en sí de los propios trabajos, que la gran mayoría van por objetivos. Claro. Es que el concepto del trabajo supongo que ha ido evolucionando y ahora tenemos esa posibilidad abierta. En ediciones anteriores, tanto Albert como Kiko y yo estábamos hablando de si nuestros puestos de trabajo estaban preparados para hacer o sea, si nuestras casas estaban preparadas para hacer un puesto de trabajo. Pero vamos a rizar un poco el rizo aquí. ¿Está preparada la normativa para el teletrabajo? Pues no está nada preparada. De hecho, el teletrabajo no está regulado. En el Estatuto de los Trabajadores, si no recuerdo mal, está definido como una modalidad contractual en el artículo 14, creo que es, y son 4 pinceladas. Menciona que tiene que haber un contrato por escrito, menciona que las personas que teletrabajan tienen que tener derecho a la formación, que tienen que tener derecho a la progresión profesional, y hace una pequeña mención que tienen los mismos derechos que sus compañeros y compañeras que estén en oficinas, pero no dices ni siquiera que la empresa tiene que costear nada, ni siquiera ni conexión, ni luz, no menciona nada al respecto. Lo único que se hace mención es que se tiene que cumplir la ley de prevención de riesgos laborales. La empresa ha de asegurar que nosotros y nosotras en casa podemos trabajar de manera segura y confiada. Ya está. Esa es la mención que hace el estatuto. Recientemente, el año pasado, con el Real Decreto de las medidas para fomentar la igualdad, con el registro horario, ¿os acordáis del decreto? Sí. Pues en ese decreto se pone por primera vez como modalidad para fomentar la conciliación el formato del teletrabajo. Y hasta ahí para de contar. Luego llegas, después del estatuto, vienen los convenios sectoriales y es alucinante, pero es que en el convenio sectorial de la informática, que se firmó además, se renovó el año pasado, no aparece la figura. Por no hacer mención es que ni existe. Entonces, en un sector que se suponía que la tenía que fomentar y debería de estar claro meridiano, no está regulado. Y esto, si queréis, si nos da tiempo, luego lo desarrollamos, porque me encantaría explicaros mi teoría de por qué no está regulada. Pues me encantaría escucharlo, pero... Una cuestión en esto. ¿Qué es lo que se supone que la ley de prevención y riesgos laborales tiene que tener cada casa, cada puesto de trabajo? A ver, pues sin entrar en mucho detalle, pero a grandes rasgos, tienes que tener lo mismo que en tu puesto de trabajo en el centro. Es decir, tú tienes que tener una altura X de la mesa, de la pantalla, tienes que tener una silla ergonómica, tiene que haber una luminosidad correcta, tiene que haber un entorno de seguridad, de que no te puedas hacer daño con ningún cable ni electrocutar, etcétera, etcétera, etcétera. Se tiene que hacer una revisión técnica de que tu puesto de trabajo no es, no sé, en un cuartucho sin ventilación o con una conexión, fíjate, con una conexión que sea poco veloz, porque tampoco puedes... genera estrés el intentar conectarte, ya no solo porque eres menos productiva, sino porque te genera el estrés la espera. Hay un montón de pequeñas reglas que se tienen que cumplir y que alguien las tiene que revisar. Bueno, me toca. Porque tengo una pregunta. Una cosa, Mamen. ¿Cómo se puede ver en peligro o en riesgo
las características de ajenidad trabajando a domicilio. Quiero decir, en el momento en que tú estás trabajando en casa y quizá ya no te lleves el ordenador del despacho, sino que utilices el tuyo y tú usando tus propios medios, se puede debilitar esa presunción de ajenidad de la relación laboral y pasar a una especie de fase rara en la que, bueno, poder acabar poniendo en duda, ¿no?, la relación laboral en sí misma. A ver, como he comentado antes, las empresas no tienen obligación de ponernos ni siquiera un portátil. O sea, no está reglamentado en ningún sitio. ¿Qué pasa? Que muchísima gente quiere teletrabajar, porque es una de las medidas reales de conciliación existentes hoy en día. Los PCs que tenemos en casa o los portátiles que tenemos en casa en muchas ocasiones son incluso más potentes que los que ofrecen las propias empresas. Entonces, en ese punto es gracioso porque se da que estamos siendo más veloces porque trabajamos con mejores equipos en muchos casos. Y las empresas que se dedican o que estaban preparadas, evidentemente, ya tenían esa infraestructura hecha. Con lo cual, yo, en mi opinión, yo creo que no. Yo creo que mejoramos. Creo que tenéis desactivados todos los micrófonos. No, a ver, no, lo decía porque aunque no se diga nada al respecto de que en el domicilio deberías estar trabajando con el material propio, se sobreentiende si estás en una relación laboral. Quiero decir, al final, los medios los tiene que disponer el empresario. Si nos encontramos, además, ya sabrás tú mejor casi que yo, que la relación de ajenidad dependencia de ajenidad quizás sean las más importantes a la hora de determinar cuando existen dudas entre una relación mercantil y una relación laboral. En principio, ¿no?, los indicios de ajenidad suelen ser los que acaban decantando una cosa o la otra. Bueno, creo que me voy a adelantar con mi teoría, Kiko. La cuestión es que hoy en día el teletrabajo se utiliza como premio, ¿vale? Entonces, al utilizarse como premio, ¿qué pasa? Que cuando una empresa oferta a su plantilla, a las personas que trabajan, la posibilidad de teletrabajar, la gente hace cola y hace lo que haga falta, porque ya no es solo, fíjate que ya no es solo beneficioso para la gente que tiene hijos, ¿no? Incluso es muy beneficioso para la gente que tiene una carrera profesional potente, pero que vive en una ciudad pequeña, ¿vale? Entonces hay muchísima gente que no quiere sacrificar su modo de vida y tener que mudarse a una ciudad grande para poder tener ya lo diré, un trabajo cualificado y bien remunerado. Entonces, hay cola. La gente hace cola por teletrabajar. Y si la empresa te pone el PC, te pone el ordenador, fantástico, eso que has ganado. Si te paga la conexión, fenomenal. Pero si no te la paga y no te pone el PC, no te preocupes, ya me compro yo uno. Esta es la realidad de hoy en día, porque el ahorro de costes no es solo para la empresa, el ahorro de costes para las personas es grandísimo. Normalmente el teletrabajo va asociado con flexibilidad horaria. La mayoría de los casos. Hay muy pocos casos como la atención telefónica con un horario marcado, que ahí no, pero en la mayoría de los casos el teletrabajo va asociado a la flexibilidad. Esa combinación es fantástica para ahorrarte canguros, ahorrarte no solo tu comida a la hora de cuando yo voy al centro de trabajo, normalmente tengo que comer fuera. Entonces, si yo puedo hacerlo desde casa, me ahorro. Una persona, en el caso de que tenga hijos, me ahorro una persona que lleve a mis hijos al colegio. Me ahorro el comedor del colegio. Me ahorro mi bar, mi restaurante. Me ahorro el canguro de después o la extraescolar que tengo que añadir después. Todo eso va siendo ahorro. Me ahorro gasolina. Y el tiempo. Y el tiempo. Pues hablando de tiempo, flexibilidad horaria, antes habías comentado lo del Real Decreto que ponía lo del control de las horas. ¿Esto, el teletrabajo, cómo concilia? De hecho, en el Real Decreto de aquí de marzo de las medidas urgentes por el COVID, se quita el registro horario y el teletrabajo, que lo fomenta, indicando que se utilice siempre que se pueda. ¿Qué es lo que hace el Real Decreto? Exime a las empresas de que cumplan la ley de prevención
en los puestos en las casas, que es lo único que venía regulado, pues el Real Decreto lo que hace es eximirles. Entonces, con que las personas hagan una autovaloración de que es seguro trabajar en su casa es suficiente. Fíjate hasta dónde ha llegado la importancia, que es verdad, estamos en una situación excepcional y ahora conciliar, no estamos en un modo de teletrabajo habitual, porque lo habitual no es teletrabajar confinados, conviviendo muchas personas a la vez en el mismo espacio. Lo habitual es teletrabajar tranquilamente cuando el resto de la familia está desplazado, los niños en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces ahora es lógico no poner un registro horario porque estoy convencida de que la mayoría de gente no puede hacer su jornada con una hora concreta de inicio y una hora concreta de fin. Seguro que la tiene que ver interrumpida en varias ocasiones. Y si no estuviésemos en esta situación tan excepcional, una persona que tenga teletrabajo tendría que también seguir la ley esta de registro horario y demás. ¿Sí? Debería, pero en casi todas las empresas el registro horario se ha implantado mediante apps de móvil. Entonces estamos en las mismas. ¿Qué más te da? Hacerlo desde la app, desde el centro de trabajo que desde tu casa. Si al final lo vas a hacer a través de tu móvil. Claro, claro. Pues como se ha puesto así, me queda mucho más claro. Gracias. Hablando también de centro de trabajo, ¿vale? En algunas situaciones la ley sí que prevé que tiene que haber pues espacios a disposición de los trabajadores para las asambleas o también incluso pues espacios donde los sindicalistas puedan atender a las dudas y preguntas. Bueno, esto me lo puedes explicar tú muchísimo mejor, pero estaría encantada de que nos comentases esto porque sí que me llamó la atención cómo se encuadraría, porque entiendo más o menos cómo serían pues los equipos de trabajo, cómo se tienen que hacer y demás, pero me resultaría un poco más paradójico ver a una persona pues cogiendo el teléfono y llamándolo, ¿sabes? Porque como tienes esa distancia, ¿sabes? No, tienes una pantalla de por medio, pues que los problemas no suenan tan a problemas. Y pues quería ver más o menos cómo veías eso con todo el tema de teletrabajo, cómo lo podríamos llevar y demás. El teletrabajo y el sindicalismo no se llevan muy bien, porque como tú acabas de decir, es complicado tener conversaciones delicadas con una pantalla o a través de un teléfono. La mayoría de las veces las personas cuando tienen un problema en el trabajo y se acercan a un delegado o una delegada, lo quieren hacer de manera discreta y lo quieren hacer pues o por miedo o por X motivos, prefieren hacerlo apartados, sin que se note mucho. ¿Qué sucede? En las empresas, si hay más de 250 personas en la plantilla, están obligadas a tener un espacio privado donde tú puedas concertar una cita, asistir y hacer la consulta que tú necesites. Y eso en el teletrabajo, pues bueno, existe ese miedo, ese llamar por teléfono, ese escribir un email. No, hay preguntas muy delicadas que no te hacen. De hecho, yo lo he notado un montón. Hay preguntas que te cogen en un pasillo o te cogen a la salida del trabajo, camino de casa, que esas ya no suceden. Ya no, o sea, y estoy convencida que las siguen teniendo. La gente sigue teniendo esas dudas. Y luego hay otra parte que es el modo de decisión. El sindicalismo se nutre de las asambleas. Las asambleas no son solo informativas, también son decisivas. Con lo cual, y eso sí que vamos, habría que renovarse y habría que regularizarlo de alguna manera, sobre todo las informativas son menos preocupantes porque tú puedes hacer un vídeo, tú puedes hacer pero en las que necesitas una votación, pues ahí tiene mucho más intríngulis porque vale un correo, vale... Hay que regularlo, hay que hacerlo y eso, nos guste o no nos guste, tendremos que ir hacia ahí. Porque el sistema actual único y presencial no va a seguir funcionando. De hecho, yo estoy convencida que las empresas cuando vean el ahorro de costes en esta época, yo creo que en vez de crecer oficinas van a ir mermándolas, van a ir empequeñeciéndolas porque es un ahorro brutal en mantenimiento, en luz, en limpieza, o sea, el ahorro es brutal. Y esto nos sirve por fin para desmitificar el presencialismo español tan cañí que parece que va asociado con que cuantas más horas estamos, más productivos somos. Que no, ahora justo lo vamos a ver, lo vamos a poder comprobar. Sí, totalmente de acuerdo en ese punto de productividad ligada al presencialismo. Cuanto más caliente mi silla, mejor y más productiva soy. Justamente hoy también estábamos comentando una compañera y yo respecto a la motivación, que también tiene que ver, pues, sentirse válida en el trabajo y demás.
Pero antes de yo irme un poco por las ramas y preguntarte más, creo que Albert quiere decir algo, que tiene la manita levantada, así que voy con ello. Albert, cuéntanos. Sí, no, quería hacer una pregunta tanto a Nomen como sindicalista, ¿no? Como delegado sindical, como a vosotros como abogados, porque sí que es verdad que las empresas están dando opciones de hacer reuniones de equipo, ¿no? Reuniones de equipo en el Teams o en el Zoom o en cualquier otro sistema, Webex, ¿no? Si no recuerdo mal, también existe. Y claro, estas reuniones las monta la empresa con unos servidores de la empresa donde los datos están en la empresa. Y las reuniones sindicales deberían de ser secretas, ¿no? Secretas entre comillas, sino que la información que se trata es privada y a veces muy Confidencial. muy en hilos que no puede salir de ahí, ¿no? Entonces, la empresa tiene que proporcionar un espacio físico, ¿no? Lo que hablabas tú, Mare, al sindicalismo, pero se le podría ofrecer un espacio virtual. El espacio virtual podría sustituir a ese espacio físico y si se le ofreciera los datos que se van a hablar ahí o la información que se va a hablar ahí, ¿de qué manera se podría articular? A ver, el tema de la confidencialidad y las reuniones sindicales y sobre todo las negociaciones, yo creo que la modalidad da un poco igual porque si el gobierno lo está dirigiendo a través de videoconferencias no nos vamos a poder reunir nosotros, faltaría más. Pero las reuniones sindicales, digamos, convencionales, pues la empresa ofrece sus sistemas de videoconferencia como cualquier otro. Otra cosa son las reuniones que se hacen en cualquier tipo de negociación, porque cuando se llega a una negociación, sobre todo de un convenio, de un ERTE, cuando hay una negociación sensible, no se suelen utilizar, te hablo desde la parte sindical, no se suelen utilizar los cauces que las empresas ofrecen, se utilizan los cauces que los sindicatos ofrecen. Pero es porque esta línea difusa, y esto Kiko lo sabrá mejor que yo, esta línea difusa que siempre existe entre el contenido de... Las empresas pueden saber a quién dirigimos nuestros emails, pueden saber, pero no pueden leer el contenido. Con las reuniones pasará un poco lo igual. O sea, la empresa puede saber con quién nos estamos reuniendo, pero no debería de poder saber lo que estamos diciendo en la reunión. ¿Qué sucede en la práctica? Pues que en la práctica, como es una línea tan difusa, pues nadie quiere meter la pata. Entonces, las negociaciones ultradelicadas se llevan por herramientas sindicales que ofrecen los sindicatos y nos reunimos aparte de los métodos o de las herramientas que nos ofrecen las empresas. Y las herramientas que nos ofrecen las empresas las utilizamos para hacer reuniones sindicales o para informar a la gente o para reuniones sindicales que no sean sensibles. Justamente por esa línea difusa. ¿Tienes algo que decir, Mare? Iba a decirte, Kiko, que te estoy viendo ahí, que estás con todo en la boca, así que empieza. No. Ya sé leerte, no me digas que no, que estás ahí pensándolo y entonces a punto de pues, responder. Adelante. Bueno, a ver, hay dos tipos creo que hay que analizar dos tipos de contenido. El primero, el contenido que tenemos que analizar es, desde el punto de vista laboral, digamos, lo confidencial que tienen que ser las reuniones y las comunicaciones sindicales dentro del sindicato, que tienen que ser confidenciales, desde luego que sí. Y el empresario ha de garantizar un espacio para que el comité de empresa se pueda reunir si quiere, y si no, pues ya se reunirá donde quiera. Y del otro lado está el análisis de riesgos, es decir, cómo de segura es la herramienta que vamos a utilizar para hacer esta reunión por videoconferencia. Y claro, el riesgo cero no existe. Entonces, el empresario, seguramente con toda la buena voluntad del mundo, podrá utilizar una de las múltiples plataformas de videollamada que hay y nada le garantiza, como está viendo ahora el escándalo todo el follón que está viendo con el Zoom, que por cada día que Zoom sale una noticia que Zoom tiene un problema, Zoom saca una actualización y lo intenta solucionar. Bueno, pues pasa esa situación. Entonces, bueno, dentro de este plan de prevención, la empresa sí que debería, entiendo yo, que debería, sí, va a aportar ese canal de videoconferencia para que los sindicatos se reúnan, porque, vamos, si yo soy la empresa, diría, oye, ya aquí tenéis la sala, si no queréis reuniros por videoconferencia, por la situación que sea, utilizarlo, es decir, o no, o igual la empresa sí que también está obligada a suministrar ese canal telemático. Entonces, Mamen dice que sí con la cabeza, así que ya ha dicho que sí. Bueno, pues una vez
garantizar la obligación de la empresa de garantizar ese canal telemático, tendrá que tener su manual de compliance, va a tener que tener su departamento de privacidad y de seguridad de la información, pues bien adaptada. Y creo que van a ser 2 o 3 apartados del derecho y de la prevención que va a tener que destacar ahora más que nunca. Totalmente de acuerdo. Lo único que debería añadir aquí es que yo por lo menos me fío más del cara a cara en ciertas situaciones, en especial si la situación es muy sensible, porque es lo que he dicho, o sea, justamente estaba pensando en Zoom cuando estábamos comentando pues las medidas que podría aportar el empresario, que puede ser con muy buena voluntad, pero es que si es una herramienta que depende de un tercero, pues te puede pasar, como hemos dicho, con Zoom, que tiene que sacar parches cada 2x3, porque estamos encontrando pues un montón de vulnerabilidades, porque no estábamos pensando en llevar conversaciones tan sensibles o elementos tan sensibles a la red, porque no estábamos totalmente adecuados y adaptados. Para mí, la parte más importante es lo último que ha dicho Kiko respecto a lo del compliance, de tener pues una forma de proceder y que esté todo lo mejor apañado posible, por así decirlo, para poder... Sí. No, pero te decía que, es decir, que el empresario esté obligado a facilitar un método de comunicación digital no implica que tenga que contratar a unos programadores para que desarrollen un canal. O sea, podrá llegar a contratar y pues mira, aquí tenéis, yo qué sé, Skype o Zoom o el Jitsi. En fin, hay un montón. Pues bueno, yo pago la licencia y ya está. Y os abro el canal. Y os abro el canal. Sí, era simplemente decir que a mí la parte más importante, me parece, es la parte de tenerlo lo mejor apañado posible, ¿sabes? De ver que, bueno, pues me han dicho, pues esta tiene menos vulnerabilidades o esta me puede tal. ¿Sabes? Ese tipo de cosas es lo que creo que me gustaría resaltar entre todas las que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo. Pues viendo esto, ¿vale? Estamos viendo que el teletrabajo, pues no está ni mencionado en la ley, así una pincelada en algunos convenios sectoriales ni se menciona a pesar de que deberían, ¿vale? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué papel tienen los sindicatos en una estructura laboral diseminada al final? Porque, claro, estamos dejando una situación en la que como estamos cambiando tanto y algunos elementos pues implican confianza, intimidad, estar un trato personal, ¿sabes? Si tenemos pantallas de por medio, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que nos vamos a tener que hacer es actualizarnos para empezar seguro, porque hay que cambiar un poco la forma de actuar. El sindicalismo, como tú bien dices, es muy de tú a tú, es muy de primera persona y va a tener que cambiar la forma de acceder a la gente y también va a tener que cambiar la forma en que la gente se acerque a nosotros y deje de tener miedo en preguntas. ¿Qué más tiene que cambiar? Tiene que cambiar el hecho de que a ver, ¿cómo lo diría yo? Sin que mis hijas se maten. Es muy difícil. Mira, una de las cosas que cuando estabais comentando el contenido de las negociaciones, es muy difícil en una negociación observar a través de una pantalla el lenguaje corporal. Es muy difícil y en las negociaciones es súper importante. Tú sabes cuándo has dado con un filón o sabes cuándo has dado con una llaga por las reacciones de tus interlocutores. Yo creo que, pues mira, en este sentido, yo creo que no se debería de utilizar, ¿vale? Para negociaciones delicadas, no. Pero para el tú a tú, para las consultas, deberíamos de perder ese miedo a poder consultar cosas y no pasa nada. O sea, yo puedo tener cualquier tipo de consulta y por consultárselo a un delegado no me va a pasar nada. Los delegados los tenemos que hacer, pues eso, un ejercicio de insistir a la gente, un ejercicio de actualizar el sistema asambleario, ¿vale? Para que la toma de decisión existan otras opciones o el sistema asambleario se digitalice, que también sería... Existen ahora muchas formas, pero no están reguladas. Es decir, de todas las opciones que hay en el mercado, no hay una que sea válida y regulada de, vale, esto nos va a valer. La votación por correo digital no está regulada. Entonces, en ese sentido, nos vamos a tener que poner las pilas seguro. ¿En qué sentido no nos podemos poner las pilas o cómo conseguir que se regularice el trabajo? Es complicado porque la figura del sindicalismo en los últimos tiempos es una mera auditoría. No existe ese sentimiento colectivo, no existe ese sentimiento de lucha generalizada.
por hasta aquí nos plantamos y entonces la empresa no tiene más remedio que ofertar otras cosas o elegir algo. Que se trata siempre de que ganemos todos, ¿eh? Se trata siempre, no de que gane solo una parte, sino se trata de encontrar una solución óptima para todas las partes. ¿Qué pasa? Que hoy en día conseguir que se regularice el trabajo, yo lo veo muy complicado. El momento que vivimos es fantástico. Yo creo que es un empujón que le va a venir fenomenal, sobre todo para lo que decíamos antes, sobre todo para desmitificar el presencialismo, sobre todo para ensalzar que la gente cuando está a gusto trabaja mejor, produce mejor, y que teletrabajar no es quedarte en casa viendo Netflix. Que estaría bien en cierto modo porque cobrar. Ya, exacto, pero no, o sea, el estrés No. y cuando terminas trabajando hasta las 10, 11 de la noche sin darte cuenta, eso también es un peligro que hemos comentado alguna vez. Eso es lo que quería comentar también. Por eso que este momento es fenomenal para poder desmitificar, para poder ver que la gente trabaja igual o más que si estuviera presencialmente en un centro de trabajo, que se llegan a los objetivos y que se necesita que esté regulado de alguna manera, porque a partir de ahora, con esta forma de teletrabajo masiva, surgen infinidad de consultas, infinidad de cuestiones de la empresa tiene que acarrear con parte de los gastos, porque la empresa también va a tener una barbaridad de ahorro de costes. Los trabajadores y trabajadoras, por supuesto, y van a hacer cola. Ahí los sindicatos no tenemos fuerza, porque si yo quiero exigirle a las empresas que por lo menos paguen un tercio de la conexión a Internet, un tercio de la luz, digo un tercio porque se supone que de las 24 horas del día trabajamos 8, ¿vale? No tienen que costear toda la luz, pero un tercio de la luz, un tercio de la calefacción, de la conexión a Internet. Yo como negociadora, cuando yo voy a las empresas y digo, costéate esto y págate un tercio, me dicen, ¿por qué? Si tengo cola en la puerta, me lo hacen gratis. Que me ponen hasta... o sea, es que no tengo que ni invertir en ordenadores. Por eso la función de los sindicatos no es nada sencilla. Si no tenemos movilización de la gente y tampoco tenemos... la única medida que hasta ahora hemos tenido es la ley de prevención de riesgos laborales, que era lo único que la empresa estaba obligada a cumplir. Entonces era la única medida de presión. Y eso y los mitos asociados. Bueno, pues vamos a ver si de esta quitamos los mitos y vamos a ver si de esta conseguimos que se normalice y que las empresas vean que el ahorro de costos que les supone les permita también costear una parte. Es que en ese punto creo que eso ocurre más o menos como cuando hay elementos de publicidad o de marketing. Cuando, por ejemplo, los hoteles no ofrecían wifi, pensemos en eso, que de repente en 2 o 3 lo ofertaron, todos se pusieron a competir ofertando wifi gratis y de repente llegaba uno y decía, pues yo te cobro el wifi. ¿Cómo nos poníamos todos? Nos poníamos en plan de, madre mía, lo que ha pasado, ¿vale? Pues cuando se normalice, entiendo yo, que lo que ocurrirá es que, vale, ya lo tenemos, ahora vamos a mejorarlo, pero para eso también supongo que vuestro papel fundamental será darles a entender ese punto, ¿sabes? Porque tú me acabas de decir, no, mira, es que te costé un tercio del wifi. Y digo, pues mira, pues a lo mejor sí, porque yo, ya que le he puesto mi ordenador, pues, anda, ¿sabes? Entonces creo que a lo mejor... Sí. En este primer estadio lo que tendríamos que hacer es como concienciarlos. No solamente que vaya un técnico para ver que tu casa efectivamente es segura y no te has puesto una mesa de planchar y el ordenador de encima, como estamos viendo últimamente en redes sociales, en plan de muéstranos tu espacio de trabajo y ves cada cosa que alucinas. Entonces, pues, si no nos vamos a tomar en serio, esa parte sí que me encantará verlo, tanto de sindicatos o de movimiento o de los propios trabajadores que nazcan, que digan, vale, yo te hago esto, pero que sepas que aunque tú tengas una cola enorme allí, tampoco tengo tanta cara de tonto, ¿sabes? Y me gustaría saber, pues, que mi puesto de trabajo está bien, ¿sabes? Que vaya alguien y me diga, pues, mira, no vas a tener un dolor de espalda brutal porque la silla que tienes es un horror. O que te digan unas pautas de, pues, mira, si vas a trabajar en casa, trabaja con este equipamiento o lo que sea. Pero hay unas cuestiones, para mí, que son trascendentales. Creo que al final el tema de riesgos laborales es lo fácil. Y entonces hay unas cuestiones para mí que son mucho más complicadas y que exigen una revisión de la ley laboral muy profunda, no modificación, y eso es ponerle un cascabel a un gato que no hay quien se lo ponga, porque no solamente implica
una modernización de lo que el empresario entiende por empresa y negocio, sino también una modernización de lo que el sindicalismo entiende por ser sindicalista. Y entonces, una de este tipo, una base de esta, o una cuestión muy puntual que me acaba de venir a la cabeza en este caso, es el derecho que tiene el empresario, que antes ha dado una pincelada, para poder acceder a los emails y a la información. Es decir, estás usando una herramienta mía, por tanto, yo tengo el deber de control. Tengo no solamente el deber, sino tengo el derecho de controlar pues los emails que estás haciendo, intervenir en el ordenador de la empresa cuando me dé la gana, es decir, cuidado con los símbolos de privacidad que puedes poner. Si tú permites que el empleado, que el trabajador se ponga su contraseña, que tienes un indicio de privacidad, que tendrás que ya no podrás llegar quizá al ordenador intervenirlo, sino que ya puede una contraseña privada del trabajador. Eso en el domicilio se resulta más complicado. Si yo estoy pagando en la mitad de Internet, a ver cómo prohíbo o cómo controlo que ese tercio, ese tiempo en el que en el que yo estoy pagando ese uso de Internet, el trabajador no solo está trabajando, sino se está descargando películas. Y entonces yo estoy pagando no solamente el trabajo, sino estoy pagando las descargas de la película del trabajador. Es decir, que hay muchas cuestiones. Sí, me coge aire. No. Me encanta porque es que es súper interesante. Ya te digo que llevamos más de una década intentando regularlo. O sea, no es nada sencillo. ¿Qué pasa? Que lo que nos apetece es empezar a regularlo. Porque hay un montón, lo que tú acabas de decir. Vale, yo me puedo descargar material, fíjate, no sé, pornográfico. Que nadie lo reconoce, pero todo el mundo se descarga, ¿vale? Pero si la empresa me costea un tercio, entonces puede acceder a mi historial, puede invadir mi privacidad, porque, claro, ahí la red es muy complejo, ¿vale? Entrar en domicilio. Sí, es que pero... no estamos hablando de las redes, estamos hablando de entrar en domicilio. Es decir... Sí, por eso te digo que... ¿Y por qué igual? Es que resulta que yo consumo, porque soy muy friolera y consumo más calefacción que mis compañeros, que son muy calurosos. Entonces, es muy complicado. Ahora, tal como estamos, es fantástico porque la mayoría de empresas lo que siempre buscan es la ambigüedad. Porque en la ambigüedad se nada fenomenal. Porque si a mí me interesa que tú puntualmente teletrabajes, ya me esforzaré por ponértelo fácil. Pero si yo no tengo ningún interés, pues bueno, pues si no quieres tú, serán 3. ¿Y a quién le doy el teletrabajo? Si se lo doy como premio. Pero es que van un paso más allá. Dentro del sector de la informática se utiliza como medida de enganche, como medida de distinción. Hey, si te vas a esta consultora vas a ganar el mismo dinero, pero aquí te permiten teletrabajar. O sea, fijaros hasta qué punto el teletrabajo se utiliza como premio. Porque saben las empresas que es algo que la gente quiere de verdad. Porque de verdad que tenemos un montón de medidas de conciliación que, en mi humilde opinión, sirven para poco todavía. Porque la conciliación real todavía es utópica. Y una de las medidas de conciliación que es eficaz es el teletrabajo. Entonces, es algo que deseamos tanto, que es muy complicado. Es muy complicado hacerle a un empresario ver que tiene que pagar y tiene que hacer y tiene que, cuando lo tiene tan fácil. ¿Sería interesante, por ejemplo, una bajada de la carga social que paga el empresario por el trabajador? Beneficios fiscales, societarios a nivel de, digo, como promoción del teletrabajo. Pregunto, se me acaba de ocurrir. Hombre, ya la tiene. Bueno. La reducción de jornada por guarda legal ya la tiene. La excedencia por guarda legal ya la tiene. Pues si el teletrabajo es otra modalidad para la conciliación, también podría tenerla. Pero fíjate que es que yo creo que tampoco les hace falta, si es que es solo con el ahorro. Tú piensa, nosotros en Valencia trabajamos en oficinas donde estamos más de 700 personas. Tú piensa que la mitad teletrabajase de manera habitual. Tú sabes el ahorro, no solo en alquiler, en el mantenimiento de edificio, en esos recibos de luz que tienen que pagar. Ya solo por eso, el ahorro, ojo, que nosotros, o sea, las empresas cotizan por el CENAE. El CENAE va por la peligrosidad. Está claro que en oficinas la peligrosidad es muy baja, pero si le quitas el riesgo de accidente in itinere, apaga y vámonos.
Porque claro, si al final no tengo que desplazarme a mi centro de trabajo, es un riesgo menos que corren las empresas. Y estoy convencida que por ahí ya tendrán ahorro de costes. Si la peligrosidad es casi nula, pues las cotizaciones también serán más bajas. Por lo tanto, o sea, que el ahorro de costos es brutal para ambas partes. Y yo creo que es intentar llegar a una regulación, que tampoco hace falta que sea, si partimos de cero, la mejora es súper fácil. Entonces, no hace falta que regulemos todo al dedillo, pero que empecemos, porque esto es bueno para todo el mundo, para todas las partes. Y en la ambigüedad siempre gana el fuerte. En la ambigüedad, en la negociación individual, pocas veces ganan las personas. Tienes que ser alguien muy, muy, muy solicitado, con mucha fuerza para decir, estas son mis condiciones y si no me voy. Y eso hoy en día no es nada sencillo. Y si no, pues pierdes. En la negociación individual pierdes. De manera casi segura. Vale. A ver, yo es que estoy muy de acuerdo en eso porque, a ver, yo con que me digas, mira, te has ahorrado un mogollón de cosas. Porque yo me acuerdo de una de mis jefas que tuve una vez diciéndome, oye, mira, que hemos pagado 200 y pico de euros de luz, a ver si apagamos más los ordenadores. Y uno pensando, en 8 horas que estoy aquí de jornada intensiva, ¿cuándo lo apago? O sea, lo apago cuando me voy y lo enciendo cuando llego, pero más no voy a hacer. Y yo tengo ventanales, siempre he sido muy enemiga de la luz artificial, pues no sé qué me estás contando, ¿vale? Pues ya solamente con el hecho de quitarte facturas de espacios más reducidos o a lo mejor un sitio de una sala de reuniones con el cliente donde se puedan turnar y una persona que está ahí para coger el teléfono, pues ya te has ahorrado infraestructura por todos lados. Entonces, si yo, por ejemplo, me estoy descargando una película, lo voy a descargar en mi casa a las 12 de la noche o a las 8 de la mañana o lo que sea. Pero es que cuando hablamos de teletrabajo, mamá lo dijo antes, estamos trabajando más que nada por objetivos, más que estar calentando la silla. Entonces, que yo esté utilizando ese tercio de Internet que tú estés pensando, que por cierto, me parece un poco egoísta pensarlo así, pero habrá gente que lo piense, ¿vale? Decir, pues mira, ese tercio de Internet que tú me estás pagando es para que yo te hagas de trabajo. Otra cosa es como yo me esté arreglando porque puede que a mí me vaya la vida nocturna y trabaje desde la noche a las 6 de la mañana y me paso la mañana durmiendo, pero el trabajo está hecho. Entonces creo que esta es una de las primeras bases que tenemos que intentar romper en esta cuarentena de el trabajo está hecho, ya está, no hay más que decir. Que lo haya hecho a las 3 de la mañana es cosa mía, porque ya estoy en mi casa y no tengo esos horarios que me estás planteando tú, ¿vale? Pero Mare, ahí entra el peligro que comentaba Kiko. Sí. En la flexibilidad horaria, el peligro fundamental es transgredir tu jornada. Claro, es que ahí estamos, ¿vale? O sea, que tú te vayas a apañar como te vayas apañando, porque creo que al final, pues, si no eres muy disciplinado, terminas saltándotelo un poco, ¿vale? Hasta que aprendes a verdaderamente teletrabajar, que dices, no, a ver, esto va por bloques y así, ¿vale? Pero sí que conozco casos de, por razones personales, trabajan de noche, ¿vale? Entonces, mi pareja, Marta, vamos, como buena programadora, pero es que al final hay diferentes tipos de personas, las más noctámbulas, las menos noctámbulas, y luego, por supuesto, el tipo de trabajo. Pero a mí, si yo me pongo en la piel del empresario y digo, a ver, persona que está trabajando con sus medios en casa y el horario de trabajo se la talla al pairo. Digo, pues no quiero un trabajador, contrato a un freelance y le pago por objetivo. Ya, pero el freelance te sale mucho más caro hora trabajada. A fin de cuentas, el freelance lo contratas para trabajos de medio plazo, de corto o medio plazo. Para trabajos, para tu plantilla estable, no te compensa. Te compensa más, pues eso, si es que además con lo baratos que están los indefinidos hoy en día, ya te digo, si es que no es rentable. Porque tú, el freelance, tú ten en cuenta que le estás ya incorporando como empresario, le estás pagando ya tú la parte de finiquito, hay un montón de partes en ese salario que tú le das a la empresa, ¿vale? A él como empresa, porque a fin de cuentas es como si hubiera subcontratado a alguien. Sí. Y sí, que a priori te estás quitando costes, pero son solo para épocas cortas, para épocas largas, ¿no? Y entonces estamos hablando no de cosas puntuales, sino estamos hablando de la plantilla base de una empresa.
de elegir el modelo, de elegir una macro oficina o elegir una oficina pequeña con un alquiler, porque esta es otra, los alquileres de oficinas grandes son mucho más elevados proporcionalmente, porque no hay muchas oficinas muy grandes. Y encima las grandes están en extrarradios. Entonces, si yo necesito oficinas más pequeñas, entro en el mercado de alquiler mucho más competitivo. Y lo que estaba diciendo antes, Mare, lo que se plantean las empresas es utilizar puestos calientes, puestos que son conexiones. Tú llegas a una oficina y sabes que tienes un conjunto, un pool de mesas, que tú allí llegas, pones tu portátil y te conectas. Porque la flexibilidad horaria también va relacionada con el tipo de trabajo que tengas que hacer, como decía Kiko. Tú puedes, si eres autónoma en el sentido de que yo tengo que hacer esta tarea por este objetivo y la puedo hacer cuando quiera mientras esté preparada a tal fecha, o yo tengo que reunirme y organizarme con más personas. Si tengo que tener reuniones, si tengo que tener llamadas con clientes, tu horario será flexible, pero tendrá que estar dentro de una franja, pues mañanas y tardes, hasta las 4. Hay parte de tu trabajo que tú no la puedes hacer cuando te venga bien, porque dependes de otras personas. Entonces, es que es tan complejo, tan rico, partiendo del horario, de la flexibilidad, de los objetivos, de los costes, o sea, es brutal. Y encima es algo, de verdad, o sea, de las pocas cosas que estoy contenta con esta crisis es de que por fin se va a demostrar que el teletrabajo no lo pide la gente para irse de vacaciones. No, la gente lo pide porque lo necesita y porque quiere conciliar o porque no se quiere ir a vivir a una gran ciudad. Y es bueno, tanto para las personas como para las empresas. Es otra modalidad. Vamos a modernizarnos todos un poco. Sindicatos, empresarios y personas. Y Estado. Y Estado también, sí, porque, claro, lo ha tenido fácil. A mí cuando me han dicho, ay, ¿cuántas medidas han tomado? Bueno, sí, es que en este caso era muy fácil. Era quitar la única exigencia. Es que era así de sencillo. Que teletrabaje todo el que pueda. Pues ya está. Todo el que pueda lo ha hecho. Y se ha demostrado que somos muchísimos. Bueno, creo que ya llegamos a la hora porque yo estoy aquí encantada de la vida, pero como ha sido una reflexión que lo ha englobado todo tan perfecto, me queda perfectamente cuadrado. Así que, aunque no está Albert para decir luego, hasta luego, ya le pondremos un pequeño clip o lo dibujamos o algo por el estilo. Dibujamos al Albert. Exacto, vamos a dibujar el ver luego y lo ponemos. Muchísimas gracias, Mamen, por toda la explicación. La verdad es que me lo he pasado súper bien escuchándote, me parece súper interesante y espero que las personas que nos escuchen también pues haga su cabeza un poco de, vaya, no lo esperaba y sea como, me acaba de explotar la cabeza porque cuántas cosas están pasando en este momento mientras esto está intentando fluir. Pues, Kiko, también a ti muchísimas gracias por los comentarios. Tus puntos de vista han sido súper estupendos. Y bueno, Albert, nosotros te hacemos así. Alberto ya ha estado genial. Ya está mejor. Oye, qué bien, me encanta. Qué bien habla este chico. Sí. Me encanta cuando calla porque está como ausente. Es que... Literal. Así que gracias sobre todo a los oyentes y a las personas que nos han visto hasta el final. Y nos vemos en el próximo Reactiva Tech. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.